Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mariela Chávez y el día de hoy les voy a hablar acerca de los vicios del consentimiento. En los actos o contratos, todo hecho o actitud que restrinja o anule la libertad y el consentimiento con el que deba formarse una declaración o con los cuales deba procederse es llamado vicio de consentimiento. En Guatemala, este se encuentra regulado en el Código Civil en el libro quinto, título 1, capítulo 2, vicios de la declaración de voluntad, del artículo 1257 al 1268. El artículo 1257 nos indica que es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. Y aquí, como podemos ver, se hace una clasificación de los vicios de consentimiento. Y como primer punto tenemos el error, el cual es el conocimiento equivocado de una cosa que puede llegarse a querer lo que no se conoce. Es el consentimiento equívoco de la realidad y consiste en creer que lo cierto es falso y que lo falso es cierto. Y para que el error origine la nulidad del contrato, debe recaer sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Esto último lo encontramos regulado en el artículo 1258. Y existen varias clases de error. El primero está el obstativo, impropio o impidiente. Y este existe en la declaración o en su transmisión cuando se manifiesta algo que no corresponde a la voluntad del declarante. Este se da por error propio o por alteraciones que se dan en la declaración transmitida por medio del anuncio. Esto trata de una evidente representación falsa y supone la diferencia entre voluntad interna y la voluntad declarada. Por ejemplo, cuando alguien alguien piensa y que quiere comprar una casa, pero en lugar de decir que quiere comprar, dice quiero arrendar, en ese momento se da una confusión, se da un error que no está provocado conscientemente, pero sí produce un efecto. Y también está el objeto de error causal, que es el objeto de error en el objeto. Por ejemplo, cuando alguien dice que va a vender cierta finca, pero termina vendiendo otra finca totalmente diferente a la que se había acordado. Estos pueden ser motivos determinantes para la nulidad del contrato. Otra clase de error es la propio de nulidad o de vicio. Y es el error que recae sobre la voluntad y es un falso conocimiento que influye a la gente a querer una cosa que no hubiera querido de haber tenido un conocimiento claro y exacto. Pues la voluntad del comprador se ha formado en base a un error. Y a eso se le llama error vicio o error propio. Y el error propio se divide en esencial y accidental. En el artículo 1259 encontramos que el error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiere sido el motivo principal del mismo. Y en el artículo 1260 encontramos que el error cuenta solo dará lugar a su corrección. Recordemos que el error cuenta es el error que recae sobre la cantidad. Y como podemos darnos cuenta, este error no significa que se invalidará el negocio jurídico, sino que este solo da lugar a su corrección. Como punto número 2 tenemos el dolo, regulado en el artículo 1261, el cual nos indica que el dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para producir el error o mantener en él alguna de las partes. El dolo vicio de la voluntad o del consentimiento es el error provocado, inducido por acción u omisión, ya sea por la contraparte o por un tercero. Y aquí se ve y precisa que en esto haya un comportamiento engañoso, pues este determina la declaración. Y hay dos clases de dolo. La primera es la principal causante o determinante. Esto quiere decir que determina la voluntad de tal forma que sin él el negocio no se hubiera realizado. Aquí debe haber una conducta engañosa.
para que la voluntad de la otra persona cambie, y lo cual lo lleva a la celebración del contrato. La segunda clase es la incidental, que procede del desvío de la voluntad, ya que sin él igualmente se hubiere emitido el contrato, pero en condiciones generalmente más favorables a quien lo declaró. En este caso, no se anula el contrato si el daño no es tan importante, pero si el daño no es tan importante, entonces el daño solo se procederá a la reparación, mas no se procederá a la inhabilidad del contrato. Y como último punto tenemos la violencia o coacción física. Aquí la violencia, recordemos que es la coacción física ejercida sobre un individuo para obligarle a realizar o no un acto. En este caso, un negocio jurídico. Y aquí se causa la intimidación o temor, y esta incita a realizar el negocio, lo cual hace que sea ineficaz, ya que el consentimiento se presta bajo condiciones que no son libres. Eso quiere decir que la persona no está libre de manifestar su voluntad, sino que está bajo violencia, bajo presión. Entre las clases de violencia o coacción física encontramos la absoluta o física y la moral o intimidación. La primera es utilizando una fuerza irresistible. La violencia física importa la fuerza corporal sobre otro para hacer que obre de determinada forma. Por ejemplo, alguien que agarra la mano de otro para hacerlo firmar. Y la moral o intimidación, también llamada violencia psíquica, consiste en la amenaza injusta de sufrir un mal inminentemente grave. Ahí la voluntad de la víctima se encuentra en una alternativa, en una lucha, porque debe optar entre sufrir el mal o concretar el negocio. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 1264 a 1268. Y bueno, esto fue todo, amigos. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.